Bienvenidos a Conversando de Política. Soy Elohim Monart. Hoy vuelve Magu Lonati, directora de Civic House, para hablar de una cancelación que dice bastante sobre las presiones que enfrenta la sociedad civil global. Entre el 5 y el 8 de mayo debía celebrarse este mes en Zambia una de las conferencias más importantes del mundo sobre derechos humanos y tecnología, el RightsCon. Allí se reúnen activistas, organizaciones de la sociedad civil, empresas tecnológicas, reguladores, académicos y organismos internacionales para discutir el futuro del espacio digital en clave de derechos. Pero la conferencia fue cancelada. Con Magu hablamos de lo que pasó, pero sobre todo de sus implicancias. Esta situación muestra hasta qué punto la sociedad civil internacional se mueve hoy en un terreno marcado por presiones geopolíticas, intereses estatales y disputas entre potencias como China, Estados Unidos o Rusia. También es una excusa este episodio para hablar de los límites reales que enfrenta la relación entre derechos y tecnología y de la necesidad de abordar estos temas con un análisis más político y geopolítico. Como siempre, nos detenemos a discutir qué significa todo esto para América Latina. Conversando de Política es parte de la red de contenidos de Jacob Shapiro Podcast. Por favor, los invitamos a seguirnos, a continuar la conversación. Nos acompaña nuevamente Magu Lonati, esta vez para contarnos una anécdota que en realidad refleja una serie de hilos políticos y geopolíticos mucho más importantes que lo que pasó, que es la cancelación de la conferencia de derechos humanos y tecnología más importante del mundo, el RightsCon, que iba a ocurrir en Zambia. Pero yo no voy a hablar mucho. Magu, me gustaría que tú nos cuentes, primero, para los que no saben qué es el RightsCon, por qué es importante, y luego qué pasó. Entiendo que tú estabas, creo que con las maletas allá aterrizada, cuando te informan que fue cancelada y por qué fue cancelada. Bueno, hola, gracias de nuevo por esta invitación. Sí, estamos un poco en shock, ¿no? Desde lo que es la sociedad civil, los activistas o las partes interesadas en los temas digitales, porque tal como decís, de entre el 5 y el 8 de mayo iba a tener lugar en Zambia, un país en África, la conferencia RightsCon, ¿no? Conferencia de Derechos, que es organizada, vamos a decir anualmente, después podemos comentar un poquito sobre eso, por la organización internacional Access Now, que es una ONG que trabaja para defender los derechos cívicos de las personas en el entorno y en el espacio digital. Y de las organizaciones, ¿no? Bueno, y trabaja temas como los apagones de Internet, poder empoderar a organizaciones de base para poder eh, incidir en temas regulatorios, defensas de grupos y comunidades vulnerables. Y, y esta organización hace ya, digamos, muchos años, en 2009, encuentra que era importante reconectar a un ecosistema que se encontraba fragmentado, ¿no? De actores fragmentados, donde había muchos reformadores de distintos sectores, con buenas intenciones en algunos casos, que querían entenderse, pero que vienen de mundos también muy distintos. ¿Te Entonces, refieres a, sí, cuando dices un ecosistema, te refieres a la sociedad civil solamente, a otros actores también? ¿Qué es ecosistema? ¿En qué consiste? Disculpa por interrumpir. no, perfecto. No, un ecosistema digital, ¿no? Con actores que son las grandes empresas que están en Silicon Valley, startups que van surgiendo por distintas regiones del mundo, los reguladores, las reguladores, ¿no? Cada país o cada entidad más supranacional, como puede ser la Unión Europea, empieza a generar regulaciones donde surgen autoridades específicas que controlan tráficos de datos, decisiones también judiciales, entonces los ejecutivos, los Privacidad, gobiernos. claro. Ujú. Exacto. La academia, que estudia muchos otros temas, ¿no? Para ver si a veces hay muchos preceptos que son repetidos, pero bueno, cuál es la real evidencia de que es así o no en cómo impacta la tecnología.
Bueno, todos estos actores, ¿no? Incluye el sector privado, las organizaciones internacionales, como UNICEF, UNESCO, así, y las grandes filantropías también que empujan y apoyan el trabajo de la sociedad civil y los defensores y muchas veces las víctimas de algunos daños en el entorno digital en estos temas. Bueno, todo ese Ok, ecosistema es difícil que converse, ¿no? Habla muchas veces distintos idiomas, está a veces con orejeras, ¿no? Como decimos por aquí, que mira solo para un lado y en sus objetivos, y por ahí no ve los impactos que pueden tener algunas acciones en otros sectores, eh, o la evidencia está en un silo y no se comparte y no puede ser. Y además Internet desde el inicio siempre fue concebida como un espacio de múltiples partes, ¿no? Entonces hay un gran valor que se busca preservar eh, porque se cree que es eficiente y que así funcione, que es lo que mejor ha dado resultado tanto para la innovación como para la seguridad, como para la libertad y el cuidado de los derechos, es el pluralismo, las múltiples partes involucradas. Bueno, a todo eso, ese diagnóstico, Access Now sí. ve que una forma de abordarlo es con generando una convención donde precisamente estas distintas partes puedan hablar un poquito más de igual a igual, ¿no? Y puedan presentar y puedan estar. Entonces, en 2009 se arma como un grupo de trabajo entre tecnólogos, activistas y gente de estos sectores que crean lo que es RightsCon, que tiene por primera vez lugar en 2011 en Silicon Valley. Ok. Es muy exitosa, de hecho, de ahí se empiezan a veces, o sea, en algunos temas como lo que es regulación de contenidos, por ejemplo, Ujú. surgen algunos principios en borrador, se hacen acuerdos, ¿no? Entonces, es un lugar que se valora como un lugar de incidencia, de que ocurren cosas, eh, ¿Dónde están los actores correctos? claro, y que además tiene algo como de también, ¿no? De eficiencia otra vez en que uno va a ese lugar y en ese lugar puede conectar con distintos actores, puede intercambiar, puede poner a prueba también su trabajo, lo que uno cree, escuchar otras tendencias, ver qué está pasando en distintos lugares. Bueno, Por esto hace que ejemplo, la conferencia por crezca. ejemplo, cuál es tu caso? Tú estabas yendo como representante de la organización en la que trabajas y que diriges ahora, ¿no? Sí, yo, bueno, soy ahora directora de Civic Compass, estaba yendo como representante y en verdad estaba yendo, en verdad, como becada por una organización internacional que se llama Civicus, que nuclea a organizaciones de sociedad civil de todo el mundo, y yo hago parte también de la iniciativa democrática, es una iniciativa regional para temas de democracia digital. Bueno, y estaba yendo como parte de esa delegación como especialista en políticas públicas e incidencia. Teníamos 2 paneles que habían sido aceptados, que es bastante difícil porque, bueno, es un proceso largo. En RightsCon la conferencia es híbrida, digamos, tiene muchos paneles presenciales, que son distintos a los que después se dan online. Y bueno, y además tenía múltiples reuniones, me iba a encontrar con las personas que nos financian, ¿no? Que aportan los fondos. em, Iba a ser una demostración de tecnología sobre una herramienta que desarrollamos para conseguir feedback de usuarios, para ver cómo podemos escalarla a otras regiones fuera de Latinoamérica. Reuniones, sí, con varios aliados y aliadas globales. Así que era un ¿Y, hito del año y en la planificación importante para mover agendas en las que trabajo. y qué pasó? Tú aterrizas en Zambia Yo no llegué a para... aterrizar, no llegué a aterrizar No llegas a porque aterrizar. no llegué a despegar porque, digamos, vamos a decir afortunadamente en sentido de que no había tenido que subir al avión y sufrir lo que por ahí sufrieron otras personas. Argentina queda bastante lejos de Zambia, así que, bueno, también tiene una inversión personal y profesional, ¿no? Ir a esas conferencias, pero creíamos que lo vale la devolución de lo que uno se trae cuando vuelve. Estábamos terminando de, en verdad, reuniones en la semana con el equipo, organizando algunas llamadas con otras organizaciones de Latinoamérica que iban por primera vez y a las que nosotros desde la iniciativa democrática habíamos becado. Se estaba terminando la logística y en un grupo que tenemos de organizaciones empiezan a mandar un mensaje con un tweet, un ex, ¿no? Una foto de ex, de un mensaje de ex, creo, donde decía que el gobierno de Zambia había decidido postergar la conferencia de derechos digitales.
Bueno, esto era muy raro porque, como les decía, es un gran evento. Se calcula entre 2.600 y 3.000 personas en Wow. presencial, con un montón de lo que se llaman side events o eventos paralelos que ocurren, como también por economía de escala, ¿no? Es decir, ya estamos ahí, están todas las personas correctas del ecosistema y se hacen un montón de otras. Cerca de 500 eventos o sesiones paralelas estaba leyendo. Claro. Y además, esta vez se había unido o se había pegado espalda con otra conferencia. Yo no asistí a eso porque era para periodistas, pero de la libertad de prensa, precisamente, organizada por UNESCO, entiendo, que iba a ocurrir unos días antes. Entonces, sí ya había gente, por ejemplo, colegas de Brasil, que estaban en viaje y reportaban que llegaban a migraciones cuando van a entrar a Zambia, y los mismos oficiales ahí les decían: "No, pero la conferencia se canceló, se postergó". Bueno, Wow. uno entraba a la web de Access Now, de RightsCon, que tiene una app, una página, ¿no?, donde seguimos todo lo que pasa en la conferencia, y no había ninguna información. Entonces, bueno, es rumor, no es rumor. Hasta ahí, Entonces, hubo un momento de confusión de unas horas, tal vez. sí, te diría un día largo o Un día largo, unas horas ajá. largas por las diferencias de horarios, ¿no? También, estamos donde en Zambia era feriado, Era y feriado en era Zambia. feriado, Zambia, todo un tono de color tremendo. Bueno, y empiezan también a correr esto de distintas informaciones, y este es un ecosistema muy responsable de la información falsa, ¿no? Entonces, Claro. había mucho de Ya decir, bueno, digamos, todos los fact checkers están ahí. claro, entonces era mucho esperemos, no nos dejemos guiar por rumores, pero bueno, también tenía impacto logístico y directo en la gente. Si estaba en viaje alguien de tu equipo conocido, bueno, era un tema porque va a llegar, qué va a pasar, o le van a dejar entrar, no. Ya había gente, como les comentaba ahí, que ya estaba ahí o que había ido por ahí a algún país cercano antes, también para encadenar situaciones de trabajo, gente que estaba por tomar el avión, lo tomo, no lo tomo. Bueno, aquí siempre hay grupos para estas conferencias en las distintas plataformas, ¿no? Signal, Telegram, WhatsApp, depende del grado de privacidad con el que uno se Que uno compromete. busque, sí. Y cuánto peligro tenga en su país. Claro, y entonces, bueno, ya en algunos grupos se empezaba a hablar de algunos temas como de dificultades para activistas de la comunidad LGTBQ para para hacer acciones ya en Zambia. Había algunas preocupaciones. En el contexto actual empezaban a llegar muchas ideas de, bueno, justo Zambia está en una negociación con Estados Unidos por las regalías mineras, y las medicaciones del HIV. Entonces, bueno, que terminaba el plazo el 30 de abril y esto era para el 28, 29. Entonces, bueno, eso, había mucho rumor. Uno trataba de dar eso, tranquilidad y decir, bueno, esperar y ver cuál era la información oficial. ¿Y en qué momento y cómo te enteras tú que finalmente fue cancelado? Y aterricemos en las razones por las cuales fue cancelado. Digamos, todos estos rumores finalmente en qué aterrizaron. Sí, bueno, sale un comunicado también del gobierno de Zambia, siempre hablando de que se em, demoraba o se atrasaba porque se necesitaba más tiempo para asegurar que los contenidos que iban a tratarse estuviesen alineados a los valores del país y del gobierno. Wow. Punto, un freno. Dentro de 3 meses en Zambia hay elecciones también nacionales. Y que estaban todos los En condimentos, ¿no? A agosto, ver, sí, en agosto hay de elecciones, la sí. geopolítica. Y bueno, ese comunicado es oficial, entonces se empieza a circular y la gente de RightsCon hace llegar a través de otros aliados un comunicado, primero pidiendo un tiempo más, que se estaban haciendo negociaciones para esclarecer. Y ya sobre, sí, el día ese que pasó a la otra mañana, por lo menos de Argentina, recibimos unos mails y se publica en la web de RightsCon que un comunicado muy firme, ¿no? Porque uno todavía decía, bueno, si se cancela voy igual, ¿qué hago? Porque seguramente si hay gente ahí van a pasar las cosas igual, o aunque no sea la conferencia central, podemos hacer cosas. Pero el comunicado era muy claro, diciendo se cancela la conferencia, no va a suceder ni de forma presencial ni de forma online. Esto se debe a que el gobierno de Zambia pedía que curar a algunas de las personas que iban a participar
por pedido del gobierno de China, que estaba preocupado por los activistas pro Taiwán, digamos, o de Taiwán, que iban a estar en la conferencia. Entonces, Ok. dice, recomendamos fuertemente que nadie venga a Zambia impulsado por, digamos, por la conferencia, porque no iba a poder haber protecciones, porque, bueno, se convierte ya en un clima y en un ambiente eh, nada favorable, ¿no? A activistas o a gente. Entonces, la razón que finalmente se encuentra, y estuve leyendo también que me parece que Wired lo publica y también The Guardian lo publica, es que finalmente presiones del gobierno chino para que activistas taiwaneses no participen, sea online o presencial, fueron el gatillo de que el gobierno de Zambia de manera unilateral cancele este evento. Entonces, lo que nos lleva a varias cuestiones. Tú acabas de publicar un artículo que además finalmente lleva a esta conversación en la cual planteas que esto no es solamente una discusión política local de Zambia o una anécdota cualquiera, sino que esto trasciende y da un mensaje, por un lado geopolítico sobre las presiones que existen sobre la sociedad civil y además un llamado de urgencia a la sociedad civil a que despierte y se mire como a un actor político importante. ¿Podrías, por favor, resumir o ayudarnos a entender este análisis? Sí, frente a esto, bueno, cuando empiezan a decantar un poco los impactos de lo que uno va viendo que pasa, eh, lo que yo veo y expreso en ese artículo es esta idea, bueno, es la geopolítica, ¿no? Em, Sabemos y venimos desde hace unos años entendiendo que hay un gran cambio de paradigma, que las herramientas o las lentes que nos ponemos para analizar la realidad, ¿no? Que desde antes o de cuál es el rol de la sociedad civil no están sirviendo igual para este nuevo contexto del mundo y precisamente de organización geopolítica. Em, lo analizamos, tenemos índices, ¿no? La digo. Y sin O sea, embargo, muchos de los expertos estaban ahí. sí, 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 nosotros mismos, no sé, desde Civic Compass tenemos el radar cívico que mide el tipo de regulaciones habilitantes o contrarias al trabajo de la sociedad civil en los distintos países, ¿no? Que reducen o que amplían el espacio cívico, pero parecía o sentimos que esto lo podíamos hacer, ¿no? Que seguía vigente, esto de juntarnos, ¿no? De juntarnos y potenciar el trabajo a través de reunirnos. Espérame un segundito que se cortó. Vamos a empezar otra vez porque en el movimiento algo Sí, pasó. vamos de nuevo. Entonces, repite por favor lo de pensábamos que esto era posible, ¿no? Bien. Eh, Sin embargo, pensábamos que esto era posible, ¿no? Que no había limitaciones o que el poder de fuerza de estar tantas partes reunidas con distintos apoyos, otra vez con grandes nombres del sector privado, con gobiernos, muchas veces van embajadores tecnológicos de que algunos países que los tienen, Vi que había sociedad dos civil. sesiones con Anthropic directamente, ¿no? Claro, sí, sí, son muy directas, uno ahí puede estar con representantes. Em, bueno, pensamos que era una arena que no iba a verse afectada de tal manera. Se ¿No? pensaron intocables. Voy a ser un poco exagerado deliberadamente. Puede ser, o sea, yo no quiero generalizar en el sentido de que sé que hay grupos que tienen muy claro su afectación y los riesgos que corren, pero es verdad que no toda la comunidad lo vive tan de cerca, porque quizás en sus países o por la línea de trabajo que tiene, no está afectado en el día a día en sus derechos más básicos, o civiles, o de políticos, o de asociación. Y entonces, nada, era RightsCon es una herramienta más para nuestra ciencia, es una inversión, ¿no? Y además, la verdad que es algo que ahora si uno lo piensa, es una organización que se planifica con mucho tiempo, donde hay conversaciones, digo, la organización Access Now entiende perfecto el juego también de que tiene que tener conversaciones con el gobierno, con los actores, de organizarlo. Entonces, bueno, pensamos que, incluso cuando anunciaron, pensamos que podía ser reversible, pero no. Y bueno, y eso nos trae un poco de realismo, ¿no? De realismo de lo que es la teoría política de las relaciones internacionales. Así es. Eh,
que hay que entender o que hay que aplicar con los lentes de esta época. Bueno, que hay intereses nacionales que hoy están muy fuertemente jugando eh, en las relaciones internacionales, que si bien les resulta esto incómodo y por eso lo cancelan, no les resulta suficientemente eh, negativo como para decir no cancelarlo, ¿no? Tienen, miden. En su análisis costo-beneficio, el riesgo de cancelarlo es menor que el beneficio de mantener ahí, y en este caso el beneficio, según Leo, es mantener una relación robusta con China, en el caso de Zambia. Exacto, bueno, cabe decir que el mismo evento se organizaba en un centro de conferencias muy moderno que fue financiado por la Cooperación Internacional China, Que ¿no? Entonces, bueno, eso. Lo que sí por ahí, lo que yo traigo a la luz es decir, bueno, empecemos a despertarnos, de plantear que estos escenarios pueden ocurrir, de tener nuevos escenarios ante las cosas, de pensar también que esas intromisiones ya las venimos también viendo en las elecciones, sobre todo, ¿no? Ya hay una línea de estudio que es la intervención internacional en lo que es la política de los países o las elecciones. Bueno, tiene que empezar a jugar en el análisis nuestro y habrá que tomar otras decisiones de cómo trabajamos, de cómo se llevan a cabo estos espacios, si se quieren seguir llevando así, de cómo nos movemos. Bueno, yo tengo dos preguntas. Yo sé que el argumento además tiene dos partes. Entonces, en esta primera claro. parte del argumento, em, lo que me queda la duda es qué, qué podemos esperar como impacto de esto, tanto para el lado positivo como para el lado negativo. Vamos a empezar por el lado negativo. O sea, mi impresión es que una cancelación como esta, sin impacto negativo claro para quienes lo cancelaron, es decir, en este caso para el gobierno de Zambia, yo diría, yo no culparía tanto, yo soy un poco más laxo ahí a las organizaciones de la sociedad civil que no lo vieron. Creo que fue una decisión unilateral, directa de un gobierno que de manera inesperada, no sé si había señales, luego me lo puedes decir, de que hace 6 meses estaban pensándolo, pero mi punto es que lo canceló, no pasó nada, y cuando digo no pasó nada es, estamos discutiendo mucho del tema, pero el actor que lo canceló no se ha visto afectado, y hasta qué punto esto puede empoderar a otros gobiernos, a otros lugares, a que hagan lo mismo, lo cual nos lleva a una discusión sobre cuáles son los lugares donde pueden hacerse estos eventos sin que haya este riesgo. Y eso reduce la posibilidad de que eventos como el RightsCon o el RightsCon en específico pueda viajar por el mundo. Es decir, entiendo además que era la primera vez que hacía en África, estaban muy entusiasmados porque finalmente iban a llegar a este continente bajo una lógica además de que estas cosas usualmente pasan, entre comillas, en el norte global y no en el sur global. Entonces, quiero saber cuál es tu análisis del impacto. Mi impresión, siendo abogado del diablo, es que el impacto es mucho más negativo que positivo por el momento. Sí, totalmente. Bueno, mi llamado no es tampoco a culparnos, pero sí a mirarnos distinto y a eso, animarnos a usar otras herramientas, a entender mejor, a buscar respuestas, sobre todo de eso, de los nuevos roles que tiene que tener la sociedad civil, eh, y de tomar decisiones difíciles a veces, ¿no? De sopesar nosotros también lo que buscamos. Como vos decís, un impacto es que estas conferencias probablemente vuelvan a realizarse en aquellos países amigos de las causas, ¿no? O donde haya más protección. Ya con restricciones anteriores y había pasado en la edición de hace 2 años en Costa Rica, había pasado en la edición que iba a darse en Corea del Sur y se trasladó a Taiwán por problemas de visas. O sea, había habido pequeños, eh, vamos a decir, inconvenientes con el acceso y la participación de algunos de las personas que iban a estar ahí por esto, por visas, por temas administrativos, por acuerdos. Bueno, ahora, esto ya es una señal mucho mayor, ¿no? Porque es la efectiva cancelación, la presión que puede sufrir, como bien vos marcás, un país directo, hace que esto pueda pasar en muchos otros lados. Y también
eso, ¿no? Evaluar la capacidad de resistencia o hasta de interés en no cancelarlo o en no seguir la voluntad de algunas de estas grandes potencias que puede tener, un país, frente a esto. Por supuesto, en una donde existen otros hilos y otras negociaciones, es como, ¿Y qué, esperable que un país ceda hacia esas presiones. y qué queda la sociedad civil de esto? Es decir, yo creo que tú eres muy clara en decir, ya existe de manera nacional presiones para la sociedad civil de diferentes niveles, pero cada país presiona a la sociedad civil distinto. Ya hemos hablado, además, en un podcast anterior, de cómo el financiamiento está reduciéndose, la capacidad de acción está limitándose, los países, los gobiernos, para ser preciso, se sienten cada vez más empoderados en limitar a la sociedad civil, cosa que antes, digamos, era un poco más condenado. Ahora, digamos, como que hay países en los cuales, bueno, pues cerraste una ONG más, ¿no? Entonces, hay esa sensación del debilitamiento y que se encoge la sociedad civil en desmedro de causas y en desmedro de la sociedad en su conjunto, como digamos, espacio de libertad y espacio de resistencia. Pues, habiendo dicho esto, entonces, creo que hay un mensaje más grande que tiene que ver, número uno, con que la sociedad civil se ve impactada directamente por las relaciones geopolíticas globales y que mañana, si quieren hacerlo en Argentina para ir directamente a tu país y están haciendo un par de sesiones sobre los Estados Unidos y la cosa no gusta mucho, de repente el gobierno entra en temor y dice, ¿saben qué? Mejor no quiero que esto ocurra, ¿no? ¿Y cuál es la capacidad de los gobiernos de hacerlo, no? O sea, creo que no sé, en América Latina si un gobierno puede decir esto no ocurre en todos los países por igual. Creo que también habla mucho de el nivel de autoritarismo que existe en un país, de que un gobierno diga se cierra un evento, ¿no? No veo que en países como en Perú, en Chile, en Brasil, en Argentina ocurra fácilmente, pero, este es mi punto, siento que se sienten empoderados y que además yo veía la lista de temas que se iban a conversar y sí, efectivamente, habían temas de privacidad, de vigilancia, pero además habían otros que se llamaban directamente esto que hace Rusia, esto que hace China, esto que hace Estados Unidos. Entonces es directamente un llamado a enfrentar a los grandes poderes y que vamos de regreso, poderes que se sienten más empoderados para intervenir, que creo que es uno de los grandes cambios que estamos viendo en los últimos años. Sí, ahí yo creo que hay una incomodidad que hay que navegar y que, digamos, cada organización o cada activista, cada persona lo hará desde su lugar, pero es esa incomodidad, ¿no? Es, bueno, quisiéramos poder tener la libertad en todos lados de hablar públicamente de estos temas, de discutirlos, pero eso ya no es una realidad. Quizás nunca la fue, pero por lo menos no había tantas presiones o tantos poderes para eso y había otro contrapeso. Hoy ya no lo es. En algunos temas hay aliados y hay actores, si no son amigo enemigo en la lógica política total, hay actores de veto, ¿no? Que pueden decidir o pueden accionar para que no avance cierta agenda, para que ciertas personas no puedan hacer cumplir sus derechos o defenderlos o dar sus testimonios. Entonces, eh, más allá de lo que nos guste o no, o lo que quisiéramos que pase, y ahí es donde entra tal vez el idealismo, pero no o el sesgo idealista del que yo hablo, eh, somos tontos, no somos tontas, muchas personas saben lo que, otra vez, de lo que es la incidencia, lo que son las relaciones de poder. Pero bueno, transformar eso en decisiones de hacia dónde voy a llevar mi accionar, de qué voy a hacer en el largo plazo, de tácticas, de estrategias, de con quién sí, con quién no, y tomar decisiones difíciles, dónde voy a participar, en dónde no voy a participar, de quién voy a aceptar fondos, de quién no voy a aceptar fondos, con quién debo conectarme, cómo debo cuidar quizás también al ecosistema, o a qué presiones puedo ceder, porque a veces no tiene que ser directamente un gobierno el que cancele, ¿no? Puede haber una presión, incluso diplomática, sobre algún actor. Tenemos un caso reciente en Argentina, donde se iba a dar una charla en una universidad de presentación de un libro y se canceló porque no iba a beneficiar las relaciones diplomáticas entre, eh, entre países. Entonces, bueno, eh, es algo, una verdad incómoda sobre todo, digo, ¿no? Y hay Entonces, que empezar a tomarla como tal.
Entonces, entonces un llamado, Mau, a ver si entiendo bien, a que los actores de la sociedad civil hagan más análisis político y geopolítico y que ese análisis entre en consideración directa de sus acciones. La paradoja, y esto es lo que entiendo de tu artículo, es que por un lado, los actores de la sociedad civil, muchos de ellos son abanderados de la acción política, es decir, digamos, sus temas son, muchos de ellos, en esencia políticos, incluso hacen capacitaciones sobre cómo hacer mejor esto, pero al mismo tiempo pareciera, y ese es cuando no entiendo muy bien yo en mi ignorancia, pareciera que estos actores, que por un lado son políticos en su naturaleza, no están aplicando las herramientas de la acción política o de la gestión política o del análisis político en plenitud. ¿Va por ahí o algo me estoy Va por perdiendo? ahí. Tenemos algunas como barreras, diría yo, y me incluyo porque no digo que, que nosotros lo hagamos perfecto, pero sí intentamos todo el tiempo volver a poner, ¿no? Esa mirada o esos criterios en las acciones que hacemos, porque a veces hay una mirada a veces hasta peyorativa de pensar, creo que lo había mencionado en el otro podcast, Así es. el escenario de movimiento o la planificación como un movimiento donde hay juegos de poder. El conflicto, los juegos de poder muchas veces, sí, son muy imperialista, no imperialista, extractivismo, no extractivismo, norte, sur, pero no. Uy, Norte-sur, pero no, podrías empezar. se me congeló la pantalla. Em, Son muchas veces análisis de norte global, de sur global, que no digo que estén incorrectos, ¿no? Pero hay que animarnos también a salir de esto y de que a veces hay aliados que no son los esperables, que pueden ayudar en una causa, que la oposición a veces viene de donde no pensamos, que los intereses se cruzan. Bueno, y sobre todo también que hay que conectarse, estamos globalizados y todas las causas también están globalizadas y cada vez más va a haber un impacto. Entonces, por un lado, yo propongo algunas ideas, no digo que sean las respuestas correctas, sino que abro el debate. Eh, no quedamos quietos, es la primera. Para mí hay todo ese trabajo, esa inversión que se hizo para RightsCon tiene que florecer o tomar, estar en la agenda pública por otros lados. Bueno, animémonos a pensar formas distintas. Capaz las convenciones como las imaginábamos ya no pueden existir, pero hay un montón de otros formatos hoy en día, gracias a la ayuda de la tecnología, que pueden ocurrir. Después creo en esto, una mirada más latinoamericana o regional, que también tenemos que tener lugares regionales de fortaleza, que no van a estar exentos de presiones, pero son otros em, los incentivos o las negociaciones que uno puede manejar y de otra manera, y que va a conocer más, es más fácil tener una lectura, ¿no? De lo que pasa también en la región que lo que puede pasar a nivel global. O sea, se me Eh, ocurre casi con, con todos los problemas que tengo con la FIFA, más o menos como ocurre con el campeonato mundial, digamos, que hay cada 4 años un mundial, un gran mundial digamos, de derechos y tecnología, pero en el interín hay muchos capítulos regionales, muchas reuniones que luego Sí, y pueden hoy aterrizar ahí. existen, muchas veces existen esas conferencias, no de RightsCon, digo, o sea, RightsCon apoyemos para que siga ocurriendo y ojalá lo siga haciendo, y hay una encuesta que también lo invito a que se complete para ver todas las ideas que podemos aportar desde la inteligencia colectiva, y la organización Access Now ha sido muy criteriosa, creo, en saber qué quiere hacer y cómo hacerlo y defender, ha sido muy apoyada también en las decisiones que tomó, entonces me parece que es un buen camino. Pero bueno, reforcemos o miremos los otros espacios de los que participamos, quizás menos como una linda conferencia donde uno va a presentar o a escuchar, sino más como por espacios donde tienen que haber ciertas conversaciones, donde se pueden coordinar estrategias, donde nos decimos verdades difíciles también, ¿no? Esto es de no todos nos aplaudimos porque venimos del sector social, sino que damos las discusiones que hay que dar, donde invitamos a la mesa a otros actores, no tengamos miedo a que es mucho más poder sentarse con un sector privado, con gobiernos, con academia. eh, y eso, bueno, pasa, por ejemplo, pasa en lo que es la KIGF, que va a pasar en Brasil a fin de año, y que pasó el año pasado en Córdoba, y bueno, cómo le damos contenido a esos espacios, ¿no? Que no parezca que mueren, porque ya, bueno, son conversaciones que son reiteradas, que podrían darse online. No, ¿qué pasa? Si nos vamos a juntar, ¿qué valor podemos sacarle a Y, eso?
Y Mau, ¿cuáles son entonces, ya aterrizando tal vez a que la consecuencia de este Raycon cancelado es que podemos hablar de estos temas que antes muchos estábamos un poco distraídos tal vez? Entonces si hablamos de América Latina o de las Américas, si subimos hasta Estados Unidos, una región que tú conoces muy bien además, ¿cuáles son, digamos, los tres temas urgentes que hay que atender y sobre los cuales tú efectivamente esperarías que haya acciones políticas desde la sociedad civil más precisas, más, voy a decir algo que es redundante, más accionables, acciones más accionables, o sea, cosas más tangibles, creo que es lo que quiero decir. Bueno, yo creo que, por supuesto, lo primero es, sí, el rol de los autoritarismos, el impacto que tiene la sociedad civil y cómo las distintas leyes, regulaciones y hasta acciones a veces burocráticas de incorporación de distintas tecnologías que luego se usan para vigilancia o que no tienen el control eh, de datos que deberían tener, de acciones, son adquiridas por los gobiernos, como otras microregulaciones, a veces no digitales, igual afectan el espacio cívico, tanto presencial como digital. Creo que ahí hay que seguir ahí porque cada vez lo vemos más, vemos que crecen, es un ratio de 4-1 más o menos entre regulaciones no habilitantes, digamos, restrictivas y habilitantes que se están dando para lo que es el rol de la sociedad civil. Eso es clave porque es lo que nos permite funcionar, lo que nos permite asociarnos, lo que permite participar, ¿no? Ejercer derechos básicos civiles y políticos. Después, un tema que me parece que no lo traigo yo, sino que veo de trabajar con un ecosistema de organizaciones de sociedad civil que está muy en, en la mente, es la soberanía digital con, otra vez, ¿no? Todas las discusiones que tenemos que entender sobre qué se entiende por soberanía digital. Eso te iba a decir, ¿qué es la soberanía Bueno, por eso, digital? y sobre todo en estos contextos que hablamos. Bueno, Claro. creo que debemos presionarnos más para entender qué entendemos desde Latinoamérica por soberanía digital. Otra vez, cuando hay un lugar, y qué lugar tenemos que jugar o queremos y podemos jugar, ¿no? ¿Qué capacidades tenemos eso? Sobre todo en la vinculación, yo creo, con y acá meto a los bancos de desarrollo, a los organismos multilaterales, regionales, que me parece que tienen mucho protagonismo en fomentar la infraestructura pública digital, en trabajar con los gobiernos y con sociedad civil o con actores en empujar ciertas agendas, pero eso, cuando vemos esas agendas, la voz de la sociedad civil, ¿no? Hay 2 o 3 muy grandes que hablan de una temática específica, pero no estamos discutiendo los data centers, dónde se van a colocar, qué tipo Eso de te iba a tecnología decir. tiene que tener el Estado. Eso te iba a preguntar, o sea, data centers, tecnología del Estado, o sea, ¿cuáles Sí. son, como dicen los Caños. gringos, ese meet and greet, Sí, ¿no? ¿Cuáles son sí. esa granularidad? Creo que tú usas esa palabra en tu artículo, la Sí, granularidad. granularidad. Bla, bla. Sí. Déjame ver que voy a decirlo de nuevo. Creo que tú usas esa frase, esa palabra en tu artículo, que es la granularidad. Ahora, en ese sentido, primero, entonces, cómo los gobiernos están eh, utilizando las tecnologías especialmente para fortalecer estos apetitos autoritarios, ¿no? Esto se ve, tú lo has Ujú. explicado bien, regulaciones, qué sé yo. Estoy parafraseando además para yo acordarme. El segundo es la soberanía digital, que entiendo tiene que ver con cómo los países pueden lidiar con sus estrategias digitales sin presiones de otros países o de las grandes corporaciones, ¿no? Sería el segundo punto. Y el tercero, Y el tercero, lo sumo, no lo había dicho, es que era algo más desde la economía digital, ¿no? Y ahí es una mirada quizás más positiva. Bueno, ¿cómo nos aprovechamos para que toda esta innovación, la emergencia de nuevas tecnologías, todo lo que esto nos está trayendo, sea en beneficio de las comunidades, sea en beneficio de un desarrollo de América Latina? ¿Qué necesitamos para eso? ¿Cómo podemos apoyar? Y ahí no es solo la sociedad civil, ¿no? Creo que hay un montón de actores de las MIPYMES, si le llamamos, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas, los emprendedores, la academia. Bueno, eh, economía y democracia van de la mano, ¿no? También es esto, es ver que cuando miramos otros modelos, bueno, podemos ver modelos de punta en tecnología, pero que tienen restricción de derechos o de un Estado de Derecho. Pa- Creo o puedo entender que Latinoamérica no es el modelo que quiere seguir. Quiere un modelo donde
haya un balance entre, ¿no?, derechos del ciudadano con derechos del consumidor, derechos del usuario de Internet, ¿no? Entonces, eh, me parece que ahí hay también eso, es una que la economía digital los pueda ayudar a fortalecer esa democracia, que también en muchos lados se ha ido para un lado de un capitalismo agresivo y que no está dando lo que necesitan las democracias para responder a las comunidades más vulnerables. Entonces, bueno, Como eso. me decía un colega, me decía, entre todos estos elementos que comentas está la carrera armamentística de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, acá quiero aterrizar entonces en una pregunta mucho más vinculada con esta geopolítica. Es decir, se ha mencionado que lo que pasó en Zambia fue un evento geopolítico. Tú mencionas en el artículo, voy a recapitular, por un lado, hubo una suerte de inocencia que se dejó llevar por el entusiasmo y la inercia misma de organizar el evento cada año, que es brutal, ¿no? Eh, y un gobierno decide unilateralmente cerrar este evento, ¿no? Entonces, cerrar este evento porque hay presiones. Entonces, por un lado existe eso. Pero por otro lado, también se ve que te cancelan el evento porque es importante, porque, porque te escuchan, porque hay un público ahí que te está atendiendo y porque es un riesgo para ciertos países. En este caso es para China, que se hable mucho de Taiwán, por citar un ejemplo. Seguro hay otros países más que les hubiera encantado hacer lo mismo, pero no tienen el peso de China sobre Zambia. Entonces, explícanos un poco esta otra cara de la moneda. Cómo esto también es un llamado, no solamente para despertar en nuestro análisis político de la sociedad civil, sino un llamado a decir, ojo, importamos. A pesar que nos cancelen, a pesar que hayan sentido que su riesgo era menor que su beneficio, no nos cancelan por gusto. Sí, yo coincido, o sea, eso es lo que propongo, porque pienso que aunque la Sí, cancha por esté favor, inclinada. es tu idea, no es la mía, por favor. Sí. No, no quiero sonar yo idealista en ese lado, no es que digo, bueno, nos cancelamos y por eso hacemos todo bien, pero sí creo que importó. Importó porque si no, no llamaría la atención. Más allá de lo que es la conferencia en sí, como les decía, en esa conferencia se definen flujos de dinero, de cooperación internacional, decisiones sobre dónde se van a hacer demandas o tipos de diseño, incluso a veces de las herramientas de tecnología, ¿no? Hay interlocutores que son las, como decíamos, las empresas privadas de plataforma, gobiernos, filantropía, ¿no? Nuevamente. Entonces, ahí se toman decisiones. No todo lo que ocurre por ahí tiene el mismo impacto y llega a ser plasmado en una regulación, en una estrategia de diseño, en un acuerdo ético, y nada de eso, pero hay mucho que sí filtra, penetra nichos. Entonces, me parece que eso hay que rescatarlo. Eh, También reconocer, bueno, eso es visto como una amenaza, yo digo más que como interlocutores, porque entonces hay que darse cuenta que ahora, bueno, ese tipo de congregaciones sigue teniendo impacto, es una señal que claramente hay ciertos gobiernos que no quieren enviar a sus ciudadanos, y acá también lo conecto con lo local, ¿no? Hay eh, Zambia quizás también no quería que algunos, como cuando dicen, no, alinearse a sus valores locales, bueno, por ahí había temas que no quería que en su agenda nacional, en el tema preelectoral estén presentes, entonces, bueno, utiliza eso. Y todo lo que es la masificación de las redes, ¿no? También sabemos que lo que pasa en un lugar luego después se pacifica, arma imágenes de lo que nosotros queremos o no son ciertas discusiones. Entonces digo, sigamos haciendo este estilo de cosas. Quizás no es con el mismo formato, pero no paremos porque hay una voz que tenemos que seguir trayendo. Hay ideas, hay límites que debemos poner, hay denuncias que se tienen que hacer y que a veces los puede desanimar no ver el impacto concreto final tal como lo imaginábamos. Pero bueno, aprender y sabemos también que incidir es eso, ¿no? Muchos pequeños objetivos que se van logrando, aunque no sean nuestra opción de máxima eh, o lo que teníamos planeado como el cambio que queremos generar. Una última pregunta y quisiera saber, y esto, por favor, no dudes en
tomarte tu tiempo para responder. ¿Cuál es tu análisis geopolítico entonces sobre la situación en América Latina? O sea, y lo digo porque en este espacio, además, en este podcast, un tema central que hemos venido conversando, porque la realidad lo puso enfrente y porque también nos interesa, es cómo los gobiernos de América Latina se están viendo cada vez más presionados por la competencia entre China y los Estados Unidos. Y cómo esto afecta casi todas las decisiones. Te voy a citar un ejemplo. Perú estaba en elecciones y yo escuchaba el debate presidencial y escuchaba las promesas que hacían. Prometían trenes, prometían satélites, prometían tecnología en el gobierno, inteligencia artificial por aquí y por allá. Pero en mis adentros, mientras yo veía esto, decía, y creo que aplica a muchas dimensiones políticas de muchos países hoy, pero mucho de esto no se puede hacer sin China o sin Estados Unidos, o sin sus empresas, si queremos ser más precisos. O sea, muchas de estas cosas no se puede hacer sin Starlink, no se pueden hacer sin Huawei, no se pueden hacer sin un préstamo chino. El puerto más importante en este momento de América Latina es el que está terminando en Chancay, en Perú. Ustedes acaban de recibir en Argentina una fuerte suma de dinero de Estados Unidos para salvarlos y que eso luego se va a ver en inversiones, en acciones políticas. Entonces, quisiera saber tu lectura geopolítica al respecto, pero desde la mirada de América Latina, ¿no? Dejando ya entre paréntesis Zambia y su relación con China, con Taiwán y con otros. Sí, creo que hiciste un buen análisis ahí de ejemplos que estamos sintiendo en la región. Creo que hay actores, o por lo que hablo también con otras organizaciones que escucho y me cuentan de otros países, tenemos Estados Unidos como el gran actor, por cercanía, por influencia, por historia. China, ya hace muchos años, buscando replicar quizás lo que la influencia tenía en África también, ¿no? A través de cooperación técnica muchas veces, de la tecnología que se provee, bueno, y también de grandes inversiones. Y Rusia también está presente, en algunos casos a través de apoyos o de empresas, sobre todo, que pueden estar en algunos países que vemos. Y bueno, China y Estados Unidos también, ¿no? A través de las empresas que hoy antes no las considerábamos quizás un actor. Sí, de soft power, pero no tan relevante, pero hoy en día, bueno, vemos que se están alineadas a las decisiones de los gobiernos. Entonces empiezan a jugar como como un actor que, si uno contrata tal o cual servicio, bueno, está tomando un poco una decisión, ¿no? De a quién le está entregando un dato, un control de la infraestructura o un servicio público. Entonces, todo eso está en juego. Como decís, no son decisiones para nada fáciles. Es parte de la diplomacia, me parece, y del juego diplomático que tienen que tener los estados. em, y de los poderes de intercambio y de poder decir no o sí o más o menos, o de balancear esas influencias que puede tener un Estado, que son muy dispares en la región, tanto por ideología como por capacidad económica. Más allá de eso, bueno, un planteo mío es, seamos transparentes en esto. Y como sociedad civil, demos estas conversaciones, sepamos que este es el contexto en el que estamos trabajando también. Y entonces, me pasa mucho en las charlas estas, ¿no? De economía digital, de soberanía digital, que nos encantarían, muchas ideas pudieran implementarse, pero si no tenemos en cuenta que cualquier diseño, cualquier decisión que tomemos, tiene que jugar también con las lógicas del mercado, con las lógicas políticas, con la adhesión de distintos actores, no va a ser fructífera. Va a ser una buena iniciativa que por ahí tiene que subsistir y podemos apoyar, pero no va a alcanzar probablemente eh, el estándar que queremos para que tenga el peso de darle más soberanía o de mantener el control sobre ciertos servicios. Y después las discusiones, ¿no? Que son de la democracia, que también es el sistema en el que yo confío, que es decir, bueno, ¿en dónde tenemos que dar estas peleas y dónde capaz no es tan peligroso o no vamos a poder influenciar tanto, pero no es crítico eh, que esté una empresa privada de tal país, respondiendo a los intereses de tal país, realizando esta gestión? Bueno, capaz hay ciertos lugares donde sí es crítico, quizás como país
tenemos que tomar decisiones de dónde vamos a apostar, por qué tipo de tecnologías, por qué tipo de crecimiento. Bueno, para eso están las elecciones, sí, son parte de lo que da la voz a los ciudadanos, pero además en el medio de todo eso hay que tener activismo, conversaciones, dar las peleas o los diálogos también reales, eh, y estar en el Congreso, tenemos representantes, bueno, dar esas discusiones, pero con realidad. Me parece que es muy importante que traigamos estas cuestiones, que sepamos que existen, nos guste o no, es el contexto en el que operamos. Y además yo eso agregaría el por qué además América Latina hoy día está en el centro de la geopolítica, ¿no? Porque hay toda una discusión antigua sobre si América Latina realmente es parte de la geopolítica. En el sentido de que América Latina, digamos, estaba excluida de los grandes conflictos Ujú. globales entre potencias. Pero hoy eso parece que está cambiando por lo que acabo de explicar, hay una mirada más firme y esto tiene que ver con varias cosas, principalmente con recursos. Es decir, Sí, los recursos naturales. tenemos los recursos naturales y en particular una serie de minerales críticos que están en la región, están ubicados en Argentina, en Chile, en Bolivia, y la Amazonía, que se va volviendo un tema importante, y además siguiendo el tema de recursos, el agua, que es un gran recurso para los data centers. Entonces, Ujú. tenemos los insumos directos para, digamos, las maquinitas, que es los minerales críticos, Ujú. y tenemos además todo el agua que permite o permitiría que estos data centers que necesitan, que poco a poco se van a construir en grandes, van a ser grandes ciudades, necesitan mucha agua para poder refrigerarse. Y esos data centers los quieren construir en los desiertos, en la Patagonia, ¿no? Eh, que no es un desierto, digamos, el desierto por un lado y la Patagonia por otro. Entonces, mi pregunta iría por, ¿cómo ves tú que América Latina y como colectivo, no como país individual, si Ujú. es posible, debería atender o responder a estas presiones geopolíticas? Sí, yo creo que no es fácil que pase una mirada regional o que haya una coordinación, pero sí sería beneficioso para la región que se revivan, otra vez, ¿no? Se llenen de contenido muchos de estos espacios de articulación, ya sea a nivel gubernamental como de otros actores, eh, porque sin duda la fuerza y la coordinación va a ser ganada ahí. Por supuesto, hay una lucha en el mismo tiempo que no podemos desconocer, como decíamos, ¿no? De bueno, el que haga la legislación más benevolente para cierta instalación de tecnología o el que genere las condiciones macroeconómicas porque quiera atraer ciertas inversiones, la pelea, ¿no? Hay como una pelea entre recursos también, entre actores, pero sí hay mucho también que proteger, hay muchos modelos que innovar, que crear, que podrían ser mejor gestionados, quizás no en toda la región, ¿no? Pero en pequeñas agrupaciones como ha sido en su momento, o lo que es el Mercosur, la región, el Grupo Andino, la CELAC, algunos, bueno, espacios que podrían Pero ser, déjame hacer o tener, sí, Termina, por favor. Termina y luego no, voy con tener una idea. modelos para ciertos temas, como ha pasado en algún momento, que bueno, la OEA, el CAF, BID han sido referentes en marcar modelos, o sea, modelos tentativos de eso. Pero esa es la paradoja, ¿no? Que es, aterrizamos nuevamente en una serie de mecanismos internacionales gubernamentales caducos y que la historia desde Bolívar dice que no funciona, ¿no? Y la otra cara de la moneda, y ahí te lo voy a poner en bandeja, como decimos en Perú, es que la sociedad civil parecería mucho más flexible, mucho más proactiva y mucho más interesada en integraciones que desde el punto de vista gubernamental son más difíciles. ¿Tú ves eso posible o más bien yo estoy alucinando, estoy idealizando la sociedad civil? No, lo veo posible detrás de ciertas campañas o ciertas, como te decía eso, visiones o acciones muy puntuales en temas específicos que se verían, esto como decimos, con la granularidad vendrían beneficiados. O que, bueno, puedan agarrar, no sé, en algunos temas, Brasil está liderando la tendencia sobre cómo, o para lo que la sociedad civil lo ve como una tendencia positiva, la regulación de las plataformas en las elecciones, por ejemplo, bueno, ¿qué de eso puede
tomar y adecuar para Latinoamérica y hacer también su reversión, y que haya más o menos unos lineamientos similares en cómo respondemos, en cómo regulamos, en cómo atendemos eso. Ese tipo de estrategias creo que son posibles. Y similares pueden ser, como decía, para temas más de infraestructura digital, que también sería clave que esté interconectada en un montón de situaciones, porque sabemos que los límites de Latinoamérica también muchas veces, hay regiones que, bueno, estamos entre 2 países, pero estoy más cerca del otro país que de la capital de mi país. Sí, Entonces, 100%. Dímelo a mí con eh, Perú y Brasil. Nos une una gran Amazonía, pero que no está so far so close. por eso, en ese sentido, me parece que eso sí puede llegar a pasar. Tenía otra idea, bueno, y ahora salió. No te preocupes. Lo que planteaba es que eh, siento que la sociedad civil, y lo quiero vincular al RightsCon, siento que la sociedad civil latinoamericana tiene una posibilidad, una, una integración contingente que es más viable que la que ocurre entre países, ¿no? Entonces, y tal vez para terminar con un poco de esperanza, cerremos diciendo qué está ocurriendo y quién mejor que tú para que nos cuente qué está ocurriendo en América Latina hoy, en estas organizaciones de la sociedad civil, en estos temas críticos que reúnen, que juntan sociedad civil, derechos y tecnología. Bueno, creo que, como había la última vez que estuve invitada acá, el panorama era muy negativo. No digo que eso haya mejorado en sí en cuanto a las condiciones de financiamiento, de capacidad de acción, pero sí veo, que hay una búsqueda por salir de la inacción. Se ha salido bastante de esa inacción, de empezar a ver esto también, ¿no? Como que lo que uno hace, tiene impactos, y de buscar abrirse a nuevas posibilidades de cómo hacemos que, los temas que tratamos, derecho de privacidad, protección de datos, temas de violencia a través de Internet, controles de la infraestructura, bueno, un montón de temas que hacen a la tecnología, sigan en el centro de la escena, se pueda conversar con otras partes. em, lo veo, digamos, hay ganas de hacer cosas. Todavía estamos descubriendo en muchos casos, me parece, más allá de otra vez, ¿no?, de las proclamas históricas, cuáles son los roles que va a jugar o que juega la sociedad civil y que puede y quiere, ¿no? Y que tiene capacidad para hacer. Entonces, entiendo que hay una redefinición de eso. Y hay mucha más proactividad a buscar distintas fuentes de financiamiento, incluso a hacer coaliciones, las famosas mergers entre organizaciones, activar o desactivar alianzas, a pedir fondos también de manera conjunta, para llevar a cabo estrategias y a conectarse. Todo lo que veo yo mucho cuando trabajo con organizaciones regionales es que se valora muchísimo el espacio ese de conocer qué pasó en nuestro país, cómo le dieron resultado, de poder intercambiar, em, y una mirada muy generosa también, ¿no? De poner en común las vulnerabilidades que estamos teniendo o los desafíos que tenemos, y también qué puedo ofrecer yo desde ese lado. Ahí sí veo una mirada mucho más transparente, del diagnóstico, ¿no? Menos postura, menos imposición de tengo que ser la ONG perfecta y entonces doy esa visión de seguridad o de la única verdad, sino mucho más abierta al debate, al intercambio, a complementarnos. eh, Porque bueno, las causas por las que hay que luchar, son mucho más fuertes, más grandes, y es necesario que las hagamos juntos, y creo que también le da un nuevo sentido, ¿no? Em, y volviendo a una idea que era la que quería terminar antes, también era, creo que hay mayor compromiso de entender esto otra vez, ¿no? De que tenemos que, más allá de todas las defensas que tenemos que hacer, o las quejas, las proclamas, tenemos que fortalecer la democracia de verdad, no desde la palabra, las narrativas, el poder mostrar por qué es la elección que seguimos manteniendo, el Estado de Derecho, frente a un montón de otros avances. Porque creo que el fortalecimiento democrático y de la economía, porque no podemos tampoco hablar en el vacío de eso, porque la tecnología viene a prometernos, ¿no?, muchas cosas, impacto positivo, y hacerlo realidad en muchos casos, de integración, de inclusión, de baja de barreras de desigualdad. Bueno, ¿cómo acompañamos para que todo eso em, le dé beneficios a las comunidades, a la gente con las que trabajamos, para que cuando vengan otras ofertas también,
lo que esté en oposición sea un sistema que funcione. Porque si también, no sé, como ahora, ¿no? Digo, bueno, la IA, todo el mundo va a pedirle consejo de salud. Y bueno, la verdad que no es lo mejor, pero frente a una falta de inequidad de acceso a un sistema de salud o horas largas de poder tener un servicio, que un maltrato, no respuesta a un sistema, bueno, o sea, la competencia la tiene mucho más fácil esa IA para, para satisfacernos, porque por otro lado no están resueltas esas necesidades más básicas o esa idea que queremos de salud pública, ¿no? Eso como un ejemplo más cercano quizás a temas de la gente. Gracias por el ejemplo, Mau. Me parece una discusión fascinante. Mi última pregunta sería, ¿qué sigue a Zambia? ¿Qué, qué, qué sigue? ¿Va a haber RaiseCon el próximo año? ¿Dónde va a ser? No sé si es muy anticipado preguntar. ¿Qué sabemos para volver al punto de inicio? Bueno, nada, de charlas que he estado teniendo y participando, todavía está en proceso como de definición. Se ha preguntado explícitamente, eh, us- u- ¿ustedes participarían si esto se hace de vuelta este año, el año que viene? Si ocurre en un país que quizás no respete el tema este, ¿no? De la representatividad de las regiones, hasta dónde uno estaría dispuesto en hacerlo. Sí, se prefiere que sea online, ¿no? En específico de la conferencia creo que se va a rediseñar, porque es imposible, porque tampoco sería positivo que siga igual, pero bueno, hay un compromiso de escuchar las necesidades, de entender y también me imagino de garantizar recursos para que eso pueda ocurrir con la seguridad que tiene que ocurrir para las personas que participan. Por nuestra parte, el 26 de junio vamos a hacer un open space, un espacio abierto donde damos el lugar, ponemos, digamos, a disposición algunos servicios de videollamada que tenemos disponible a través de Democrática para que organizaciones de Latinoamérica y de Brasil, y si quieren de otra parte del mundo, que iban a participar o que iban a estar dando conversaciones en RightsCon, puedan traer los temas, un poco sin agenda, ¿no? Agenda libre, agenda mediado, a un espacio de intercambio y ver también ahí qué surge. Y bueno, y como decía, después quizás emerjan nuevas convenciones o otro tipo de herramientas de diplomacia, de acción, de presión, de coordinación, pero también en el mientras tanto enfoquémonos en fortalecer mucho aquellos espacios que nos siguen también reuniendo, como es un LAC IGF, que va a pasar en Brasil este año, otros espacios que encuentren relevantes las organizaciones para tratar este tema. Gracias, Mago. Fantástica conversación. Un placer.